unir a las que van a tener conexión, que van a hacer conexión célula a célula o la célula con la matriz extracelular, ¿sí? Y que van a permitir fundamentalmente tres cosas: estabilizar el tejido, es decir, mantener las células unidas y evitando que se separen, esa es una. Forman barreras, es decir, que van a regular el paso de sustancias a través de la membrana, ¿verdad? Y además van a permitir el transporte de moléculas entre células. Eso es fundamental. Las uniones celulares evidentemente serían estas que están aquí, que vamos a ver que pueden ser de dos tipos: uniones célula-célula, que pueden ser uniones estrechas o tight junctions, uniones de adhesión, desmosomas y uniones de tipo gap junction, ¿sí? O uniones comunicantes. Y las uniones de la unión célula con la matriz extracelular, que pueden ser a través de los hemidesmosomas o contactos focales. Eso lo iremos viendo, ¿sí? Y como ustedes saben, la matriz extracelular es una estructura compleja, ¿verdad? Que produce y secreta la misma célula, ¿verdad? ¿Y cuál es el componente principal y cuál es la célula principal de la matriz extracelular que va a secretar los componentes de ella? ¿Cuál es la célula principal de la matriz extracelular? ¿Cuál es el componente principal exactamente de la matriz extracelular que va a secretar todo? Que lo vimos en la clase pasada. ¿No se acuerdan? Los fibroblastos. Los fibroblastos son los encargados de producir todos los componentes de la matriz extracelular, ¿sí? Por lo que las uniones celulares van a permitir que las células estén unidas, estén organizadas y evidentemente formen un tejido y funcionen como tal. Ahí estamos viendo los tipos de uniones celulares de manera general, porque después vamos a entrar en la particularidad de cada una de ellas, ¿sí? Aquí vemos un epitelio, donde evidentemente vemos las microvellosidades, ¿verdad? Con los microfilamentos de actina en el interior, hace de filamentos de actina, ¿verdad? Estabilizando esas microvellosidades. Por debajo vamos a encontrar la unión estrecha. Es la primera unión que nosotros encontramos inmediatamente. Debajo de la zona apical del epitelio vamos a encontrar esta unión estrecha que tiene función de sellado. A continuación vamos a ver las uniones adherentes, ¿verdad? Después vamos a ver los desmosomas, ¿sí? Asociados a los filamentos. Y más debajo vamos a ver otro tipo de unión que se llama unión comunicante, que estas forman canales, como veremos más adelante. Y anclando el epitelio a la lámina basal, vamos a ver el hemidesmosoma, ¿sí? Que es un tipo de unión célula-matriz extracelular. Por lo que este esquema demuestra que las células están altamente organizadas y conectadas, ¿sí? Esta organización no es aleatoria, ¿sí? ¿Hasta hay alguna duda? Bueno, entonces continúo. Bueno, como les mencioné anteriormente, las uniones célula-célula se pueden clasificar de cuatro formas. Uniones estrechas, que tienen función de sellado, es decir, las células van a estar muy unidas entre sí, evitando el paso de sustancias y líquidos. Además, tenemos las uniones adherentes o desmosomas en cinturón, también se pueden llamar. Van a rodear cada célula como si fuera un cinturón, tienen función mecánica. Y también encontramos los desmosomas puntiformes, que van a dar también resistencia mecánica a la célula, ¿sí? Y por último, la unión en hendiduras, que son
comunicaciones intercelulares porque forman canales, como vamos a ver, forman hemicanales por los cuales pasan iones, señales eléctricas y pequeñas moléculas. No estoy apurada, así que no se preocupen. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Continúo? ¿Sí? Por otro lado tenemos las uniones perocélula con la matriz extracelular, ¿sí? Tenemos entre ellas los hemiosomas que van a conectar el citoesqueleto, fundamentalmente los filamentos intermedios con la matriz, tienen función mecánica porque van a anclar el tejido epitelial con el tejido conectivo y además a través de la lámina basal, y tenemos el contacto focal que va a tener función de adhesión y señalización. Además permite el movimiento de la célula, los cambios de forma y que además pueda responder a señales en su entorno. Es muy importante también en la migración celular, ejemplo, en la cicatrización de heridas. Este tipo de unión celular. ¿Todos me siguen hasta ahí? ¿Puedo continuar? ¿Ya? ¿Ashley? ¿No? Si no entienden algo, me dicen, ¿sí? Cristóbal, ¿estás entendiendo? ¿Qué le entiendes? Es que lo vamos a ver ahora la particularidad de cada uno de ellos. A ver si logran entenderlo. Pero básicamente la unión celular, ¿qué te indica? Se van a unir dos células a través de la membrana. Ahora sí. Bien. La primera unión célula-célula, ¿verdad?, que vamos a estudiar hoy en día se llama uniones estrechas u oclusivas. Como ven acá, voy a poner por acá. Como ven acá, están situadas justamente, ¿verdad? Estas son las microvellosidades. ¿Verdad? Esta es una imagen de microscopía electrónica. Y estas son las microvellosidades, como ya saben. Y inmediatamente debajo, en el borde superior de la zona apical, ¿ve? Muy cerca del lumen, vamos a encontrar esta unión estrecha. Miren lo delgadita que es. ¿Sí? O si no, miren acá, en este otro esquema. Esta es la unión estrecha. ¿Sí? Estas son las microvellosidades, el lumen. Y muy cerquita vamos a encontrar, esta es la primera que uno ve. Y esta va a estar asociada a los filamentos de actina. Acuérdense que eso forma parte de ¿qué? Del citoesqueleto. ¿Sí? Aquí estamos integrando ya lo que hemos visto. ¿Sí? Y van a ser en función de sellado, evitando el paso, como van a estar tan unidas, ellas evitan el paso de líquidos y solutos a través de la membrana. Van a estar así. ¿Sí? Con lo cual son muy poco permeables esta unión. Y bloquean prácticamente la vía paracelular. ¿Eso qué significa? Que van a estar regulando el transporte pasivo, ¿verdad? ¿Cuál era el transporte pasivo? Era el paso
llamadas ocludinas, donde estas proteínas, ¿verdad?, de cada membrana, esta es una membrana, esta es otra membrana, ¿verdad?, estas proteínas están adhiriendo a la membrana de las células, de dos células adyacentes, ¿sí? Su proteína se llama ocludina y también puede haber otra proteína llamada claudina, que no está acá. ¿Te diste cuenta, Cristóbal? Entonces, ¿esas son las proteínas? Sí. Que participan en la unión estrecha. O tag junction se llama en inglés. Así se llama en inglés. Tag junction. Uniones estrechas. ¿Qué tipo de tejidos es de la imagen? ¿Cómo? ¿Qué tipo de tejidos es de la imagen? Este es un tejido epitelial, el intestino, por ejemplo. Mecanismos esenciales en tejidos como el riñón, el intestino y la barrera hematoencefálica. Hasta ahí todos entendieron la primera unión estrecha. Esto va integrado así en los problemas, las uniones. ¿Puedo continuar? ¿Cristóbal, alguna duda? Javier. Ignacia. Yo vi esto el otro día en ayudantía. ¿A la tierra? Yael, ¿tienes alguna duda? El segundo tipo de unión que vamos a ver es la unión adherente o desmosomas en cinturón, ¿sí? Está ubicada, como ustedes ven acá, justo debajo. Esta es la unión estrecha, ¿verdad? Y justo debajo de la unión estrecha vamos a ver las uniones en adhesión. Es decir, esto que está acá. ¿Ven esta banda que tiene acá? Inmediatamente por debajo vamos a ver este tipo de unión. ¿Sí? Están asociadas también al filamento de actina, ¿verdad? Función contráctil, y al filamento intermedio, que le da también el soporte estructural. Y van a formar una banda, ¿verdad? Van a formar una banda continua que va a rodear a la membrana y se van a unir, ¿sí? Lo que le da una adhesión mecánica entre las células. Miren acá, forman como una banda continua o un cinturón que va rodeando cada célula, haciendo una adhesión mecánica. Esta adhesión mecánica es muy fuerte, ¿sí? Aquí vemos las uniones oclusivas, uniones estrechas, e inmediatamente debajo vamos a ver las uniones adhesivas, formando esa banda continua, ¿sí? Uniendo las membranas a través de los filamentos de actina, ¿sí? Estos son los filamentos. Y se van a unir esas dos membranas. Clave en tejidos epiteliales, ya que mantienen la cohesión del tejido, permiten cierta flexibilidad y contracción coordinada. Ejemplos, movimientos del epitelio intestinal. ¿Alguna duda hasta aquí? Las uniones adherentes. Sigue siendo célula con célula. Se nota, ¿verdad? Que sigue siendo entre las membranas celulares la unión. Le sigue la unión por desmosomas puntiformes.
Estas van a estar distribuidas por toda la superficie celular y su número va a depender de la tensión que haya sufrido el tejido. Por ejemplo, si a mayor tensión o estrés que haya sufrido el tejido, mayor número de desmosomas vamos a encontrar en la superficie celular. ¿Sí? Están asociados a filamentos intermedios, que evidentemente le van a dar también su función de ¿qué? De soporte estructural, y están localizadas, son áreas localizadas de contacto entre membranas de células adyacentes. Forman placas densas, esto que ustedes ven acá son los desmosomas, forman placas densas en la membrana celular, y van a ver cómo los filamentos intermedios, fundamentalmente de queratina, se anclan, ¿verdad?, al desmosoma, uniendo entonces las dos membranas de células adyacentes. ¿Sí? Y esta unión es a través también de las proteínas llamadas caderinas. Aquí las proteínas se llaman caderinas. Y unen de forma muy resistente estas células y permiten que el tejido soporte fuerzas intensas. Y también son fundamentales en tejidos sometidos a estrés mecánicos como la piel y el músculo cardíaco. Este tipo de unión. Aquí ven una imagen por microscopía electrónica donde se ve esta unión, el desmosoma, ¿ven? Asociado a los filamentos intermedios, que serían estos acá. Cuando acabe la situación de estrés, ¿se quita esta unión o sigue ahí? No, en situación de estrés, al contrario, va a aumentar el número de desmosomas en la superficie celular para aguantar ese estrés mecánico. Cuando acaba la situación de estrés. Cuando acaba la situación de estrés, no, se reduce. ¿Cristóbal? No entendí eso, porque la función de los desmosomas. Desmosoma para soportar estrés mecánico. Cuando las células sufren un estrés o tensión mecánica, ellos van a aumentar su número para evitar que las células se separen. Se separan. Y el tejido se daña, porque acuérdense que esto también está relacionado con el tejido. Lo que nosotros estamos mirando es la célula. ¿Entienden? Pero es para que el tejido aguante realmente ese estrés. ¿Puedo continuar? ¿Ashley? Aquí tenemos otra imagen también de desmosoma, con microscopía electrónica. El último tipo de unión célula-célula se denomina unión en hendidura o gap junction, ¿sí? En inglés. O uniones comunicantes, también se lo pueden encontrar en algunos libros de texto, ¿sí? También están ubicados por toda la superficie celular y están asociados a filamentos intermedios, particularmente también de queratina. ¿Y qué es lo importante de este tipo de unión? Que van a formar canales de comunicación, ¿sí? Están formados, esto es una membrana y esto es otra membrana. Y la conexina, la proteína se denomina conexina, a través de un proceso de polimerización u oligomerización, va a formar un hemicanal que se denomina conexón. El hemicanal se denomina conexón, y cuando dos conexones, es decir, uno de cada membrana, se alinean, ¿verdad?, van a formar un canal continuo. ¿No lo ven? Este es un conexón de una membrana y el conexón de la otra membrana, que se alinean y forman el canal. Un canal continuo por el que van a pasar iones, pequeñas moléculas y también señales eléctricas, como veremos en el ejemplo que viene a continuación. Mírenlo acá.
aquí vemos, ¿verdad?, que está formado el conexón por 6 proteínas llamadas conexinas. Y en el centro, el poro. Son esenciales en tejidos donde las células deben coordinarse. Por ejemplo, fundamental en el músculo cardíaco para la contracción. Sin este tipo de unión, como veremos más adelante, el corazón no funciona bien. ¿Sí? Y te puede provocar hasta la muerte incluso. Y también está presente en el músculo liso y algunos tejidos epiteliales. Aquí vemos una imagen también de microscopía electrónica donde todo esto que estamos viendo son múltiples conexiones. Todo esto que está aquí son canales. ¿Sí? ¿Entendiste? Sí. Javiera, Ashley, ¿entendieron? Ignacio. Bien, el ejemplo fundamental de este tipo de unión es el corazón, como les dije. Aquí estamos viendo cómo la conexina, ¿verdad?, atraviesa la membrana y mediante un proceso de oligomerización va a formar un hemicanal, como ven acá. Y después se van a asociar, ¿verdad?, 2 hemicanales, un conexón de cada membrana, formando el canal continuo, como ven acá. Acá hay varios canales ubicados en la membrana. ¿Sí? Y aquí estamos mirando, evidentemente, el corazón, y estamos mirando las células del corazón que se llaman miocitos. ¿Sí? Estamos mirando las células miocitos, donde presentan discos intercalados que tienen este tipo de unión, las gap junction. ¿Sí? En condiciones normales, a través de estos canales se va a propagar el impulso eléctrico. Como ustedes no han dado fisiología, se lo voy a dar así de manera general. Va a atravesar el impulso eléctrico, por lo que todas las células se van a contraer de manera coordinada, formando un sinsitio funcional. ¿Eso qué significa sinsitio? Que todas se contraen a la vez. Eso es lo que significa. ¿Sí? Por lo que el latido del corazón es normal, como se ve acá en el electrocardiograma, cuando estas uniones están funcionando bien. ¿Sí? Y el impulso nervioso se puede propagar bien a través de los miocitos. Pero ¿qué pasa cuando estas uniones no se forman? Cuando no se forman, entonces no hay comunicación, evidentemente, como ven acá, entre los miocitos, no se propaga bien el impulso nervioso y entonces se provoca una arritmia cardíaca, como se ve acá en el electrocardiograma. Y además, esto, además de arritmia, puede provocar otras enfermedades como isquemia cardíaca y, ¿cómo se llama esto? Cardiopatías congénitas también. Y en algunos casos puede provocar hasta la muerte de la persona. En la mayoría de los casos, de hecho. ¿Sí? ¿Y de qué manera esto se puede restablecer? A través de las conexinas, fundamentalmente la conexina 43, que es la fundamental en este tejido. Es la fundamental que va a formar estos hemicanales. ¿Sí? La conexina 43. Por lo que una vez que se restablece esta conexina 43, se restablecen todas las funciones del tejido, se restablece la comunicación, se recupera la propagación del impulso nervioso y vemos que entonces el ritmo cardíaco es normal en el electrocardiograma. ¿Entendieron eso? Fundamental este tipo de unión para el buen funcionamiento del corazón. ¿Lo entendieron? ¿Aquí? Ahora pasaremos al estudio de los tipos de unión entre la célula y la matriz extracelular.
El primero son los hemidesmosomas, que están ubicados también entre la superficie basal, ¿verdad? Entre la superficie basal de la célula epitelial y la membrana basal del tejido conectivo. Es decir, ella va a anclar el tejido epitelial con el tejido conectivo a través de la lámina basal. Están asociadas a filamentos intermedios por el lado citoplasmático, del citoplasma, y por el lado extracelular a fibras de colágeno. ¿Sí? Y van a permitir la adhesión mecánica, como les dije, entre el tejido epitelial y el tejido conectivo. Consisten, además, se dice que la mitad de un desmosoma puntiforme, por eso se llama hemidesmosoma. Y la proteína fundamental de este tipo de unión se llama integrinas, ¿verdad? Que van a tener la función de anclar entonces la membrana de la célula a la matriz extracelular, ¿verdad? Específicamente a través, ¿verdad?, de los filamentos intermedios. Es decir, las integrinas ven que se anclan a los filamentos intermedios de la célula y a su vez también se ancla con la matriz extracelular, como ven ahí. Y vemos también una fotografía de microscopía electrónica donde estos puntitos que ustedes ven acá son las zonas de anclaje entre el tejido epitelial y el tejido conectivo. Por lo que va a tener función de adhesión mecánica, actúan como anclaje fijando, repito, el epitelio del tejido conectivo para resistir fuerzas de tracción y que no se desprendan fácilmente esta unión. ¿Alguna duda hasta ahí? Ustedes saben eso, ¿no? Que lo vimos en la clase pasada. El tejido epitelial está encima, viene la lámina basal y debajo viene el tejido conectivo, ¿verdad? Aquí vemos un esquema real, una microfotografía electrónica de la organización de las uniones celulares en un epitelio. Nuevamente, estas son las microvellosidades. Por debajo vamos a ver las tag junction, ¿verdad?, las uniones estrechas. Inmediatamente por debajo vamos a ver las uniones adherentes. Después le van a continuar los desmosomas y después las gap junction, ¿verdad?, formando los canales. Y en el de la derecha vemos también como un esquema también de lo que vimos aquí, ¿verdad? Las microvellosidades de la superficie apical. Inmediatamente por debajo de la superficie apical vamos a encontrar estas uniones estrechas, ustedes ven acá, ¿sí? Después le siguen las uniones adherentes formando una banda continua, ¿verdad? Y después vamos a encontrar los desmosomas aquí, inmediatamente debajo, y aquí vamos a ver las gap junction, formando los conexones, formando estos canales que les comenté. Y anclando el epitelio con el tejido conectivo va a estar los hemidesmosomas, ¿verdad? Que evidentemente lo va a anclar a través de la matriz extracelular, porque es un tipo de unión célula-matriz extracelular. ¿Alguna duda hasta ahí? Sergio. ¿Van entendiendo los tipos de unión? María José, ¿vas entendiendo? Sí, ayudante igual lo hicieron. Y el último tipo de unión de la célula con la matriz se denomina contacto focal, que
igualmente proteínas llamadas integrinas, las cuales van a unir el citoesqueleto, ¿verdad?, de los microfilamentos de actina con la matriz extracelular, ¿verdad?, a través de las fibras de colágeno y a través de proteínas adaptadoras ubicadas en el citoplasma llamadas tensina, fascilina, vinculina y talina. ¿Sí? Estas no son estructuras rígidas, son estructuras dinámicas y regulables que permiten la migración celular, importante para la cicatrización, como les comenté al inicio. También permite que la célula cambie de forma, se mueva también y pueda responder a señales del entorno. ¿Sí? Por lo que son puntos de apoyo dinámicos que permiten a la célula moverse. Por lo que los hemidesmosomas le van a dar como una rigidez, le van a dar soporte estructural pero rígido, mientras que los contactos focales van a ser dinámicos, flexibles. ¿Bien? Esa va a ser también una de las diferencias. Hasta ahí vamos bien. Ariel. Ashley. Aquí de nuevo un resumen de lo que ya hemos visto, ¿verdad? Nuevamente, debajo de la zona apical se encuentra la unión estrecha. A continuación, las uniones adherentes asociadas a microfilamentos de actina. Inmediatamente debajo vamos a encontrar los desmosomas asociados a filamentos intermedios como las queratinas. Después las uniones comunicantes formando los conexones, ¿verdad?, que son los canales que van a dejar pasar iones, pequeñas moléculas, así como el impulso nervioso. Y los hemidesmosomas que anclan la célula con la matriz extracelular a través de filamentos intermedios de queratina, mientras que el punto focal lo va a hacer a través de los microfilamentos de actina. Y acá les traigo una tabla que resume, dame que falta el contacto focal, que resume los tipos de uniones celulares. ¿Sí? Las uniones estrechas van a sellar las células entre sí para evitar el paso de sustancias entre ellas. Funciona como barrera. Estructura, claudinas y ocludinas, es decir, las proteínas que la conforman. Y la unión adherente va a tener función de unir los esqueletos de actina de células vecinas proporcionando fuerza mecánica. La proteína ahí fundamental va a ser las caderinas conectadas a los filamentos de actina. Después le sigue el desmosoma, que une los filamentos intermedios de células vecinas ofreciendo gran resistencia a la tensión. Su proteína también va a ser caderinas especializadas, unión tipo K, tiene función de comunicación directa entre el citoplasma de células vecinas, permitiendo el paso rápido de iones y moléculas pequeñas. ¿Ven? Los canales proteicos, como hemos visto, se llaman conexones, formadas por las proteínas conexinas y el hemidesmosoma, que su función va a ser anclar el esqueleto de filamentos intermedios de la célula a la matriz extracelular. Y está formado por integrinas conectadas a estos filamentos intermedios y a proteínas de la matriz extracelular. ¿Alguna duda hasta ahí? Por lo que ya vemos que la célula no solamente va a estar en contacto con su entorno a través de la matriz extracelular, sino también que se van a comunicar entre ellas, ¿sí?, formando el tejido. Y que la organización no es aleatoria, como hemos visto, ¿verdad?, en las imágenes. Tiene una organización bien estructurada y cada una con su función. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda con las uniones celulares? ¿Ya él? ¿No tiene ninguna duda?
Berta, ¿alguna duda con las uniones celulares? ¿Quiénes trajeron la hoja del viernes? Profe, se le hice el fin de semana. Qué bueno. Un joven de 22 años. Sin que me dice que no sabía que tenía que esperar hasta el gato porque no estaba. Yo salí el domingo. Llevaba mi perro de descanso. Yo salí el domingo y